que están aquí. Más allá de lo que se sabe, existe un mundo inexplorado de sombras y de fantasmas. Una tierra que no conoce límites de tiempo ni de espacio. Desde el amanecer del descubrimiento hasta el anochecer de la catástrofe. Un viaje al universo de lo inexplicable, de lo imprevisible, de lo increíble. Un lugar más allá de la realidad en el que ninguna pregunta quedará sin respuesta. Un lugar donde el mito y la leyenda son ley y la superstición una ciencia. Viaje a un mundo de secretos y misterios. Ya es hora de que comience nuestro viaje. Algunos los llaman ovnis. Muchos no creen en ellos. ¿Quiénes sois? ¿Por qué habéis venido? Resplandecen en la noche más que el brillo del sol y se extienden hasta los límites marcados por los 4 pilares de los cielos. El faraón egipcio Tutmés III describió unas luces extrañas en el cielo hace ya 3400 años. También se habla de la aparición de un ovni en la Biblia. En este caso fue el profeta Ezequiel quien vio un objeto de un metal resplandeciente rodeado de brillos. Esa capacidad que el profeta tenía de asombrarse y temer es la que ha permanecido hasta nuestros días. Un ejemplo. Esta mujer está contemplando un fenómeno, un encuentro en la primera fase. Está viendo un objeto volador no identificado, un ovni. Según una reciente encuesta realizada en los Estados Unidos, la mitad de su población cree que existen otras formas de vida inteligentes en el universo. En el resto del mundo se piensa de forma parecida. Lo que resulta más sorprendente es el hecho de que más de 20 millones de americanos crean haber visto un ovni. 20 millones de personas solo en los Estados Unidos. Cuando pensamos en los ovnis, recordamos las imágenes que hemos visto en las películas, pero la realidad es bastante diferente. Una de las primeras apariciones de ovnis en los tiempos modernos tuvo lugar a finales del siglo pasado. Se pudieron observar varias naves que volaban sobre los Estados Unidos, recorriendo rápidamente el espacio. Todavía no se habían inventado los dirigibles. Los periódicos de la época describieron aquellos objetos como luces voladoras místicas. ¿Qué eran esas cosas? Muchos dijeron que no eran de este mundo. Es interesante anotar que en 1896 y 1897, en este país, en los Estados Unidos, cuando todavía estábamos en los albores de la aviación y aún no existían los dirigibles, muchas personas confundían al planeta Venus con un objeto volador. En los años 30, y gracias a revistas como estas, se empezó a estudiar estas luces extrañas desde otra perspectiva. Hasta ese momento nunca se habían asociado las luces que aparecían en el cielo con el espacio exterior. Después de 1947, no ha vuelto a decirse que esas luces puedan tener que ver con otras causas. Fue en la tarde del 27 de junio de 1947 cuando Kenneth Arnold, un piloto que sobrevolaba el estado de Washington, afirmó haber visto un grupo de objetos que volaban, según sus propias palabras, como platos saltando sobre el agua. Estamos en la era de los platillos volantes y el mundo ya no volverá a ser el mismo. Los vuelos de 5 minutos no sobrepasan los 3 metros de altura porque Mahler no tiene licencia de piloto y no se reconoce a los platillos volantes como aviones. Quizá el coche del futuro sea un pequeño platillo de 2 plazas. Si necesita ayuda, acudirán unos hombrecitos verdes. Las apariciones de platillos volantes aumentaron considerablemente durante los años 50 en todo el mundo. Gracias a eso,
tenemos muchas más pruebas de que algo anormal está sucediendo en nuestros cielos. Incluso el gobierno de los Estados Unidos tomó cartas en el asunto, ordenando una investigación oficial a la Fuerza Aérea llamada Proyecto Libro Azul. Estos archivos no tardaron en llenarse con documentos de más de 12.000 apariciones. Hace poco se han publicado documentos que indican que el gobierno americano capturó hace 40 años un platillo accidentado con los cuerpos de sus 4 tripulantes extraterrestres y lo ha estado ocultando durante esos 40 años. Aquí hay archivados muchos documentos que muestran cómo los científicos intentaban encontrar alguna explicación a este fenómeno para convertirlo en un producto de la imaginación de la gente. Si el presidente Nixon hubiera sabido quién fue capaz de mantener el secreto del platillo accidentado durante 40 años, seguro que le hubiera pedido ayuda para encubrir el Watergate. Hay algo extraño volando en nuestra atmósfera. Los científicos llevan 40 años intentando explicarlo y aún no lo han conseguido. Espero que todos los responsables de engaños o los que ocultan pruebas a los medios de comunicación y al pueblo americano sean llevados ante el juez. No parece que puedan ser un engaño, ya que son conocidos en todo el mundo y aparecen en los titulares de prensa desde hace muchos años. Nadie, ni los más escépticos, ni los creyentes más apasionados, pueden decir con seguridad qué son los ovnis. Pero eso no hace que se vayan. Arthur Clarke dijo en una ocasión que no se puede diferenciar la tecnología más avanzada de la magia. Esta afirmación quizás se pueda aplicar también a los ovnis. El objeto que una persona ve puede estar mucho más allá de nuestra comprensión. Este es un tipo de encuentro en la segunda fase. Algo está descendiendo del cielo y entra en la vida de esta mujer. Se ha producido el contacto. Esto es un encuentro en la tercera fase. ¿Qué pasará ahora? Esta mujer va a encontrarse cara a cara con algo que sobrepasa su imaginación. Su mente ya no le pertenece. Va a sufrir una terrible odisea sin precedentes en la experiencia humana. Algo está sucediendo en el mundo. Algo extraño. Algo me asustó y lo único que recuerdo es que corrí hacia mi casa diciendo, Dios mío, es real, no es un sueño. Y vino muy deprisa hacia el coche donde yo me encontraba, a través del cielo. 2 personas entraron, 2 marcianos entraron en el dormitorio y me llevaron a bordo de una nave. Cuando me llevaron a su nave, me metieron en un cuarto que estaba oscuro por completo. Me pusieron unas lentes sobre la cabeza y era como si estuvieran disparando luces de colores contra mi cabeza. Estas experiencias de encuentros en la cuarta fase, de contacto físico con lo desconocido, han sido ampliamente estudiadas por un hombre, Bud Hopkins. Como todos los ufólogos, Hopkins tiene 2 vidas diferentes. Una como escultor y artista internacionalmente conocido, y otra como investigador y guía, llevando a la gente en un viaje a veces espantoso al interior de su propio subconsciente para que evoque los recuerdos de sus extrañas experiencias. Si esta historia es verdad, será la más importante de todos los tiempos en cuanto a los experimentos genéticos que pueden realizarse para analizar los resultados de generación en generación en una misma familia, mediante la inseminación artificial de las mujeres, quitándoles el feto después. Parece absolutamente increíble y es espantoso, pero soy el primero en admitir que ya está ocurriendo. ¿Podría decirme algo sobre la apariencia física de esos seres? Recuerdo sus ojos grandes e intensos. Ojos grandes e intensos. ¿De qué color eran los ojos? Muy oscuros. Brillantes, muy brillantes. Las descripciones de todas estas personas plenamente dignas de confianza son increíblemente similares. Los detalles físicos son muy semejantes. El peso de una prueba se basa en la repetición de todos estos detalles en cada uno.
de las pruebas resulta enorme. El que pude ver con más claridad mediría 1,30 m o 1,40 m. Estaba sentado. Tenía ojos en forma de almendra y un rostro delgado y alargado, boca pequeña y una nariz. Una cabeza grande y ojos en forma de almendra. Cabezas grandes, ojos grandes y oscuros. Sentí dolor en la zona del ombligo, como si me hubieran clavado una aguja en el estómago. Me metieron cosas por la nariz y me hicieron tragar un líquido. Les dije, no tienen derecho, y me contestaron, sí, lo tenemos. No tengo ninguna razón para inventarme una historia de este tipo. Si quisiera ser famosa por algo, esto es lo último que yo elegiría. No sé qué razón pueden tener para haber venido, pero lo han hecho. Están a nuestro lado todo el tiempo. Da la impresión de que los supuestos marcianos están llevando a cabo algún tipo de experimentos de dimensiones misteriosas. Muchos testigos describen los extraños experimentos a que fueron sometidos a bordo de esas naves, que incluyen mesas de operaciones, luces brillantes, sonidos extraños, sondas y agujas. Muchos de los secuestrados hablan de una cirugía muy complicada que deja cicatrices indelebles, tanto físicas como mentales. También recuerdan momentos de un dolor insoportable. Cuando terminaban estos experimentos, a sus hogares. Carecen de una memoria consciente de su sufrimiento, pero los sueños persisten, imágenes sombrías del tiempo robado. Lo que estas personas cuentan es fantástico. ¿Cómo es posible que diferentes personas de distintas partes del mundo describan cosas tan parecidas? Puede que haya una explicación. Yo creo que puede haber dos tipos de razones para que la gente describa situaciones tan parecidas. La primera y más obvia es que hayan oído o leído o hayan tenido acceso a algún tipo de información sobre este tema y que no recuerden conocer esos detalles después de haber sido. La segunda razón es que muchas de estas experiencias, en la percepción o en la falta de ella, están basadas en símbolos comunes que la gente tiene y expresa de modos muy similares. La gente necesita pensar que los ovnis existen, porque todos tendemos a buscar soluciones en otro sitio. Un gurú que nos conduzca a la tierra prometida y no pertenezca a lo que ya conocemos. Que, de alguna manera misteriosa, todos nuestros problemas venga de un lugar exterior y no de nuestro propio mundo. Para esta mujer y para muchas personas, no cabe la menor duda de que los ovnis existen. Pero mucha gente no está convencida. Si los ovnis han sido vistos con tanta frecuencia, resulta sorprendente que las pruebas físicas que hay sean tan poco claras. Se podría pensar que los testigos de los ovnis constituyen el peor grupo de fotógrafos que jamás haya manejado una cámara. Pero otros afirman que existen pruebas concluyentes, no solo de la existencia de los ovnis, sino también de cómo son realmente. ¿Es esto una prueba de que estos seres y sus naves existen o es solo un engaño muy bien conseguido? Edward Meyer es un portero suizo con una educación muy limitada que tiene una teoría fantástica. Asegura haber tenido innumerables encuentros con criaturas de otro sistema solar y aún más afirma tener pruebas suficientes que demuestran su historia. Estas fotografías han sido analizadas por expertos. Afirman que no hay prueba de que hayan sido trucadas. Meyer dice que en enero de 1975 estableció contacto telepático y fue guiado hasta un lugar del bosque cerca de su pueblo.
Y allí se encontró con unos seres que venían de un grupo de estrellas llamado las Pléyades, que se encuentra a unos 500 años luz de la Tierra. Desde esa ocasión, Meyer asegura haberse encontrado más de 100 veces y en parecidas circunstancias con los pleiadianos, como él los llama. A lo largo de varios años, Meyer ha hecho cientos de fotografías a plena luz del día y también películas en 8 milímetros. Si Meyer ha tenido realmente esta experiencia, el caso sería una revelación. Si no ha sido así, debería servir de advertencia a aquellos que sacan conclusiones rápidas de algo que resulta no ser nada. Puede haber muchas explicaciones para esas luces en el firmamento. Solo se necesita una mente abierta. Debemos considerar todos los puntos de vista. Por ejemplo, Philip Glass, que se califica como un escéptico, ha hecho carrera desmontando engaños y descubriendo fraudes. En los 20 años que llevo investigando casos de ovnis, en los que se incluyen algunos de los más famosos y aparentemente más misteriosos, solo he encontrado unos cuantos que fueran fiables. En mi opinión, Billy Meyer no es un embaucador muy listo. Y de hecho, una de sus películas ha sido realizada utilizando una pequeña maqueta suspendida de un hilo, probablemente de una caña de pescar. En primer lugar, los contactos con los ovnis y sus tripulantes son muy limitados y no suelen repetirse, mientras que Meyer asegura haber tenido más de 100 encuentros. Yo diría que quienes creen en la historia de Billy Meyer probablemente creen también en Santa Claus y en el ratoncito Pérez. Por lo que yo sé, en 40 años no hay ni una sola foto fidedigna de un platillo volante en ninguna parte. Los ovnis podrían no venir del espacio exterior. Existen otros puntos de partida aún más extraños. Vamos a hablar un poco de ellos. Nuestra primera sensación cuando nos enfrentamos con lo desconocido es la de miedo. Pero el miedo puede convertirse en estupor, porque esas luces brillantes pueden ser una señal que nos conduzca a algo maravilloso. Si reflexionamos seriamente sobre estos curiosos fenómenos, podremos encontrar muchas posibles explicaciones, pero quizá nunca podamos entender la respuesta hasta que nuestras mentes estén preparadas. Hay un término medio entre la fantasía y la realidad. Si realmente todas estas cosas están sucediendo, pienso que habría que movilizar al FBI, al Departamento de Defensa y a todo el gobierno americano. Pero nunca se le ha ocurrido a estos investigadores informar a las autoridades federales. Se limitan a ir por ahí recogiendo estas historias, escribiendo libros y publicándolos. No puedo decir nada para convencer a los que no creen en ello. Es como intentar convencer a quien no sabe que el hombre ha llegado a la luna de que así ha sido. Para mí, se trata de la vida del alma. Se ha convertido en la experiencia más enriquecedora, espiritual y psicológicamente, que yo pudiera imaginar. Cualquiera que sea el origen, resulta sobrecogedora, irresistible y, en último término, extraordinaria y hermosa. Un famoso astrónomo dijo en una ocasión que el universo no es solo más complicado de lo que imaginamos, sino que es más extraño de lo que nunca podríamos imaginar. Tenemos que abrir nuestras mentes a ideas que se apartan por completo de nuestra capacidad de comprensión, porque solo de esta manera podemos ver el universo un poco mejor. Están aquí. Secretos